días a todos. Bueno, la sesión que viene a continuación es una sesión sobre el uso de toxina en oftalmología. Sabéis que la toxina la hemos utilizado mucho, sobre todo en estrabología, pero el uso de la toxina se ha extendido prácticamente a todas las áreas cercanas al ojo. Se utiliza ahora para muchísimas cosas. Se utiliza en parálisis, se utiliza en nistagmus, se utiliza en cosmética, y me ha parecido muy interesante para todos el saber qué uso le estamos dando en este momento, y para ello pues creo que he contado con profesionales que se dedican en su día a día a diferentes aspectos del cuidado ocular utilizando toxina botulínica. Contamos con la doctora Gala León, que se dedica, aparte de sus cataratas, a la cosmética ocular. El doctor Honorio Barranco, que lleva la unidad de estrabismo del infantil de la FE. El doctor José María Rodríguez, que no tengo que presentároslo porque lo conocéis de sobra, hace estrabismo desde que nació en Madrid y es un prestigioso estrabólogo que todos conocéis seguro. La doctora Rosa Vela es neuróloga, trabaja en el Hospital de Torrevieja y en su uso diario del paciente también utiliza toxina botulínica. Y bueno, vamos a comenzar la sesión. En primer lugar empieza Honorio Barranco, que nos hablará del uso de la toxina en la parálisis aguda, en la parálisis del sexto par. ¿Ahora se escucha? Vale. En primer lugar, quería agradecer a Enrique Chipón, porque así como la mesa redonda del año pasado fui yo el que más la organicé, en este caso me he desentendido completamente y es Enrique el que ha hecho todo el esfuerzo. En segundo lugar, también quería agradecer a Ángeles Bort, que es la que lleva la parte de estrabismos de adulto en la FE, y como al fin y al cabo de lo que voy a hablar ocurre más en pacientes adultos, pues las imágenes, los vídeos y parte de la información que sale en la presentación me la ha suministrado ella. Y también al doctor Arturo y al doctor Aviño, que son mis compañeros en oftalmología pediátrica. Bueno, vamos a hablar de los usos oftalmológicos de la toxina. En concreto, yo voy a hablar de la parálisis del sexto par. Sabéis que hoy en día el uso principal del Botox no es oftalmológico. Esto tan simpático de Botox Party, trae a tus amigas, lo he encontrado en Internet. Pero el primer uso de toxina botulínica en humanos es en el estrabismo. En concreto, casi podríamos decir que la parálisis del sexto par es la primera indicación terapéutica en la que se demuestra la eficacia del uso de la toxina. Ya en el primer paper que publicó Alan Scott en 1980, tenía un paper previo en el 73 en el que hablaba de forma experimental, pero el primer describe su uso en humanos en 1980 habla de que, como podéis leer ahí, que la inyección en el recto medial es espectacularmente exitosa en el tratamiento del sexto par porque previene la contractura y deja el ojo centrado. En cambio, es decir, que tenemos prácticamente casi 40 años de experiencia con la toxina botulínica, en el sexto par, en cambio, el estudio que se hizo de la base de datos Cochrane del 2012 habla de que realmente, pese a tanto tiempo y tantas publicaciones al respecto, todavía no se ha demostrado evidencia científica del uso de la toxina botulínica en la parálisis del sexto par. En los estudios prospectivos que se han hecho no se ha demostrado que exista esta evidencia. Como soy el primer ponente, aprovecharé para hablar un poquitito sobre la toxina. Sabéis que es una neurotoxina producida por una bacteria, Clostridium botulinum, que tiene capacidad de producir parálisis muscular. Produce varias neurotoxinas, pero la utilizada en humanos es la toxina botulínica tipo A, que es un polipéptido formado por 19 aminoácidos. Su uso en humanos se hace mediante inyección, especialmente en el contexto de estrabismos, distonías, blefarospasmo y arrugas faciales. Su mecanismo de acción es que interfiere en el metabolismo del calcio, inhibiendo la liberación de acetilcolina en la placa motora del músculo, produciendo una parálisis muscular flácida. Lo característico del efecto de esta toxina es que es transitorio. Normalmente empezamos a apreciar el efecto clínico a las 24, 48, 72 horas. El pico máximo lo alcanza alrededor del mes tras la inyección y luego va cediendo poco a poco. Entre los 3 y 6 meses desaparece del todo el efecto, pues tienes una regeneración completa de la actividad en la placa motora y el músculo tratado recupera la actividad normal previa a la inyección. Para preparar el vial es importante recordar que debe ser la dilución con movimientos suaves. En el momento de inyectar el suero fisiológico, el suero salino se hace poquito a poco para evitar aparecer burbujas. Es muy importante no agitar el vial.
ya que eso puede romper el enlace disulfuro que existe entre las cadenas ligera y pesada de la toxina, entonces generar un escaso efecto de esta toxina. En la literatura se describen dosis entre 2,5 y 7,5 unidades internacionales habitualmente en el caso de parálisis del sexto par. Para obtener la dilución de 2,5 unidades internacionales en 0,05 mililitros, diluimos en una ampolla de botos de 100 unidades internacionales, le añadimos 2 mililitros de suero salino 0,9%. La técnica de inyección en estos casos, pues se inyecta el músculo recto medio homolateral, que es el antagonista del músculo parético en el caso que nos ocupa. La inyección se hace transconjuntival. En los casos de los adultos se utiliza una anestesia tópica con tetracaína y preferiblemente una torunda impregnada en lidocaína, mantenerla un ratito para conseguir la anestesia de la zona. En los niños, obviamente, se necesita una anestesia. Realmente lo que se hace es una sedación con protóxido más con sevoflurane. La aguja puede ser una aguja de insulina, puede ser una aguja de 30 Gs. Hay un poquito de controversia a ver por si es o no necesario la electromiografía asociada. Si se utiliza mejor, pero existen numerosos artículos que hablan de que no es preciso utilizarla, que es igual de eficaz si no se utiliza electromiógrafo. Al menos en el caso que nos ocupa, es decir, la inyección en el recto medio en músculos verticales, pues ya puede estar un poquito más duros. La inyección se va a hacer intramuscular, pero también hay artículos que dicen que es eficaz inyectada de forma subtenoniana. Esto sería un poquito la técnica de inyección. Al paciente, en el caso de un paciente adulto en anestesia tópica, se le pide que mire hacia afuera o se le desplaza el ojo con una pinza hacia afuera, se inyecta a unos 5 milímetros del limbo, que es donde está el recto medio, se dirige la aguja hacia abajo, luego se pide al paciente o se desplaza con la pinza hacia la parte interna, en aducción, para que la aguja penetre en el interior del cuerpo muscular y entonces es cuando se procede a la inyección. Material es muy sencillo, una jeringa, una aguja para carga, una aguja de 30 Gs para inyección, un bléfaro. En los casos del recto medio no es preciso, pero para inyectar el oblicuo inferior pues puede ser útil una regla con un rotulador para marcar la zona de inyección. Por supuesto, la toxina, el suero salino y betadine. El vídeo con el paso a MPG ha perdido un poquito de calidad, pero bueno, nos puede servir para hacernos una idea. Se pinza a nivel del limbo en la zona nasal, se tracciona el ojo un poquito hacia afuera, se inyecta unos 5 milímetros de limbo y una vez se ha inyectado en esa zona, se desplaza el ojo hacia adentro, se verticaliza la jeringa y se procede a la inyección de la toxina. Si se dispone del electromiógrafo y por supuesto es muy útil en estos casos. Las complicaciones graves son muy infrecuentes. La perforación ocular se ha descrito en ese porcentaje tan bajo que veis ahí. Y además existe un artículo que ha demostrado que no existe toxicidad retiniana cuando se hace una inyección intraocular inadvertida. En cambio, lo que sí que es muy frecuente, muy común, son complicaciones menores y transitorias como la ptosis palpebral, descrito más o menos un 38% de los casos, más frecuentemente en niños. Estrabismos verticales, habitualmente una hipertropía por una difusión al recto inferior. Respecto a los efectos sistémicos graves, son infrecuentes, hay descritos hasta el momento 253, con un total de 28 muertes. Ninguna en estrabismo, ya que la dosis que utilizamos es baja, pero sí que hay descritos, creo que son 8 o 9 muertes, con uso estético del Botox, con lo cual esto pone un poquito en entredicho estas Botox Party que hablábamos al principio. Las complicaciones no graves son bastante frecuentes. De hecho, en la revisión de Cochrane hablan de que las complicaciones agregadas, tosis más estrabismos verticales, pueden rodar el 50% de los casos, algo a considerar. Y luego existe una controversia acerca de la efectividad, como habíamos hablado. Desde luego hay muchísimas publicaciones que defienden su efectividad. Aquí he puesto algunas de las últimas publicadas en las que se hablan de efectividades alrededor de un 70 y algo por cien hasta el 80 y tantos por cien. Es decir, más o menos 3 de cada 4 casos se resuelven con la inyección de toxina botulínica en el contexto de sexto par. Aquí hay un esquema con diversas publicaciones que no vamos a entrar, pero los estudios prospectivos randomizados no han demostrado diferencias significativas con la recuperación espontánea. El estudio ELI del año 94 habla de un 86% de curación en los casos tratados frente a un 80% de los no tratados, lo cual no resultó significativo, y un estudio más amplio, del de Holmes en el 2000, habla también de un 73% frente a un 71%. Entonces, eso es lo que ha llevado a la base de datos Cochrane a decir que no es estadísticamente significativa su eficacia. Algunos autores incluso ponen en duda la eficacia
basada en la prevención de la contractura, ya que realmente no hay esta contractura del recto medio, no hay una demostración histopatológica que demuestre que hay cambios a nivel celular que vayan a favor de esa contractura, aunque clínicamente obviamente se observa. Y además, la manera de medir la contractura es el test de deducción pasiva, que no es una prueba totalmente objetiva, sino que influye un poquito en la subjetividad. En todo caso, lo que sí que todo el mundo parece estar de acuerdo es que la inyección de toxina acorta el tiempo de evolución de las parálisis del sexto par. Respecto al momento de la inyección, también hay cierta controversia en el momento que se debe inyectar o no. Algunos autores, bueno, en concreto lo he tomado de Pilar Gómez de Liaño, habla de que en casos de etiología tumoral o traumática está indicado pinchar pronto, de forma precoz, alrededor del mes, pero en casos de etiología vascular como diabetes, que la recuperación espontánea es bastante frecuente, se habla de esperar entre 2 y 3 meses. Lo que hacemos en nuestro centro es, si tenemos una parálisis completa de una etiología de mal pronóstico, es decir, sea tumoral o traumática, pues inyectamos de entrada, mientras que si es de buen pronóstico le damos un mesecito para poder evaluar si empieza a recuperar un poquito esa parálisis. Y en el caso de una paresia, es decir, una parálisis incompleta, pinchamos al mes si es de mal pronóstico y en cambio los 2, incluso 3 meses si es de buen pronóstico. Como conclusiones, decir que la inyección de toxina botulínica es eficaz para tratar la forma aguda de la parálisis del sexto y lo que inyectamos en estos casos es el recto medio, homolateral. Las complicaciones graves son infrecuentes, pero las complicaciones como tosis o verticalismo son en cambio bastante frecuentes. No hay demostrada una evidencia científica de su uso profiláctico en las formas agudas, pero su uso acorta el tiempo de evolución. Y debemos concluir también que la inyección debe ser más precoz en los casos de mal pronóstico, en los que es menos esperable una resolución espontánea. Muchas gracias. Dejamos las preguntas para el final de la sesión. Bueno, el doctor Barrancos ha hablado de la toxina del sexto par. Yo voy a hablaros de del uso de toxina en la parálisis del cuarto par. Al final, realmente estamos hablando del tratamiento del estrabismo paralítico y del uso de la toxina botulínica antes o en vez de la cirugía. La cirugía es lo primero que se utilizó para el tratamiento del estrabismo paralítico. Había que esperar un tiempo y se realizaban inicialmente técnicas de retroceso o resección en formas horizontales y la idea es mejorar el alineamiento, que con frecuencia después de un tiempo el alineamiento era incompleto después de la recuperación de la parálisis, y intentar disminuir la limitación de las deducciones que había. La toxina botulínica intenta regular el balance de fuerzas que mueven el ojo, fundamentalmente al principio de la inestabilidad después de una parálisis, debilitando el antagonista, que en el caso del recto medio sería el recto medio la parálisis del sexto par, y en el caso del cuarto par el oblicuo inferior. Como ha dicho Honorio, el primer uso de la toxina botulínica fue por Alan Scott, que creo que supuso una gran revolución para la evolución del estrabismo. Teníamos, digamos, un estancamiento en técnicas quirúrgicas, y cuando salió la toxina todo el mundo se dedicó a poner toxina, parecía que era la salvación del estrabismo. Luego se ha visto que no, que había indicaciones, y el objetivo del uso de la toxina era, en el sexto par, el prevenir la contractura del antagonista. La toxina no actúa sobre el músculo paralítico, actúa sobre el músculo con el músculo antagonista homolateral. Se intentaban limitar
limitar la aducción y obtener un campo de visión binocular amplio, incluso con la parálisis activa, porque con la parálisis prácticamente el campo de visión binocular se veía reducido prácticamente a nada. Por lo tanto, el uso de toxinas nos dimos cuenta de que eliminaba la necesidad de cirugía o reducía la cantidad de cirugía. En nuestro caso inyectamos en recto medio, como dice el doctor Barranco, sin uso de electromiógrafo. La técnica es un poquito diferente. Tú coges del limbo y yo cojo del limbo, pero luego con otra pinza cojo el recto medio. Si te das cuenta, igual que cogíamos el recto superior cuando hacíamos las cataratas hace muchos años, pues te ayudas con una pinza, coges el limbo, con otra coges el recto medio y ya lo tienes pinchado. Y ahí ya lo tienes y ya lo inyectas. Lo tienes agarrado y ahí lo estás inyectando directamente, ¿vale? Pero bueno, es otra forma, ¿vale? ¿Cuál es la indicación del uso de la toxina? Cuando se detecte la contractura del antagonista. Y esto lo vamos a ir viendo porque hay un aumento de la tropia en posición primaria de la mirada. Vamos a ver que el ojo se va a ir cada vez más para adentro o, en el caso del cuarto par, cada vez más para arriba. Y de forma seriada lo podemos observar si hacemos pantallas de Hess-Lancaster, podemos ver que van aumentando las diferencias en la tropia progresivamente. No estaría indicada la toxina, en el caso del cuarto par, o el sexto, cuando podemos controlar al paciente perfectamente con una prismación, es decir, no hay que ser agresivos de más, y si vemos que mejora, pues evidentemente no le ponemos toxina botulínica. En el cuarto par se pone la toxina desde hace bastante tiempo, prácticamente desde el año 94, que es cuando se indicó o cuando se hizo el primer estudio en formas agudas. En formas agudas y crónicas, es decir, en formas crónicas también se ha utilizado y hay publicaciones desde 1996. La localización del oblicuo, el doctor Rodríguez, por ejemplo, es un fan del electromiógrafo, le gusta localizarlo. Yo realmente para el recto medio no lo uso y para el oblicuo inferior tengo otra técnica que ahora veréis, que es incisional. Entonces, me tengo que salir de aquí, me han dicho. A ver, esto. Irme al... Vale, está locutado, pero de todas formas os lo voy a ir comentando. Vale, yo lo que hago es, con anestesia tópica, vamos a ir así, a salticos. Es que en la Vega Baja se dice así, salticos. Vale, bueno, se ponen las gotas de anestesia y con una hemosteta se puede mejorar un poquito la anestesia de la zona, la dejamos unos segundos. No, déjalo. ¿Sí? Bueno, vale. Bueno, os lo cuento. Se pone anestesia tópica, se le hace al paciente mirar hacia arriba y nasal, ¿vale? Se hace una pequeña incisión temporal inferior, muy pequeñita,
y con un mosquito se amplía, todo esto con anestesia tópica. Con ese mismo mosquito se abre, se hace un huequecito a través del cual se ve el oblicuo inferior, se ve perfectamente. Se puede coger una pinza para subir un poquito la tenon y en cuanto subes la tenon te aparece el oblicuo inferior. En ese momento inyectas con la aguja de 30 Gs, que lo estás viendo, lo pinchas, inyectamos 5 unidades, si quieres puedes meter una hemosteta por si algo ha difundido y sueltas. La técnica son 2 minutos, 3 minutos, no más. Es muy rápida, ya os digo, es un bléfaro, tópica, mira usted para arriba y a la derecha. Entonces, cortas un poquito, abres con un mosquito, lo ves, inyectas y cierras con diatermia. Es muy rápida. Es decir, yo no tengo electromiógrafo, no lo he tenido nunca, entonces el recto medio lo pincho así, con esa técnica, y el oblicuo inferior con esta, incisional. Lo hacemos en quirófano en un momentito y... Si tuviera electromiógrafo, seguramente lo haría con electromiógrafo, pero como no lo tengo, es decir, no es que esté en contra ni mucho menos, es como no lo tengo, pues me busco mis mañas y me ha ido bastante bien. Esto lo cierro. Bueno, siento lo del vídeo, pero... Vale. Bien, esta técnica la hemos realizado en muchísimos casos, 45, y esto dejé de contar hace como 3, 4 años. Esto, al final, íbamos haciendo un estudio, llegamos a 45 casos con un seguimiento importante, y los hemos ido siguiendo año a año, pero los pacientes van viniendo. Inicialmente, de 45 personas que encontramos con diplopia por paresia del cuarto par agudo, cuando digo agudo es o bien traumático, tumoral, incluso paresias del cuarto par por cuarto pares congénitos descompensados que empezaban con fases de diplopia. De los 45 casos, 42 inicialmente dejaron de ver doble. Prácticamente a los 3-4 días en posición primaria dejaron de ver doble. En posición primaria. Siempre queda algo de diplopia en algún campo periférico. Al año, la ausencia de diplopia persistía en 37 en posición primaria. Es decir, el porcentaje es muy alto, solamente con una inyección de toxina, si los cogemos en fase aguda, ¿vale? Y con las características que he dicho antes, es decir, que vayan empeorando o que haya diplopia en posición primaria que no ceda con un prisma. La duración del efecto, viendo después los que empezaron a ver doble, calculamos que el efecto empezaron a ver doble a los 45-90 días de la inyección, ya los que iban a ver doble empezaban a ver doble. Por lo tanto, hemos calculado un efecto de la toxina en este momento, hasta ahí, de 45-90 días. Y desapareció el Bielczowski incluso en 31 casos de los 45. Las hemorragias reportadas, digo reportadas porque en nuestro caso realmente ha habido muy poca cosa. Sí que hemos tenido alguna hemorragia perivulvar, dolor en la inyección, pues depende, sabéis que es variable la sensación de dolor. La afectación de músculos adyacentes, con la técnica nuestra nunca hemos tenido problemas de difusión a recto lateral o recto inferior, pero está reportada. Y la endotropia por afectación del recto lateral, os digo que nosotros no la hemos visto con la técnica que he presentado. Es decir, comparado con otros tratamientos, realmente para la adaptación del paciente mejora mucho una inyección de toxina que llevar un prisma, y en formas agudas realmente es muy, muy efectivo. Disminuye la necesidad futura de cirugía. Por ejemplo, en nuestra serie de 45 pacientes, solo 7 requirieron cirugía posterior, lo cual es un porcentaje muy alto de pacientes que luego no han necesitado cirugía. Y, en principio, consideramos bastante justificado el uso de la toxina botulínica en el oblicuo inferior, en la paresia del cuarto par, en formas agudas, cuando se nos presente pues dentro de un mes y medio que esperamos. Normalmente inyectamos sin esperar mucho más. En las formas crónicas, la verdad es que no la hemos utilizado. No he utilizado para tratar cuarto pares ya de mucho tiempo. No tendría mucho sentido. Realmente vamos directamente a la cirugía.
pero después del uso que le estamos dando en las agudas y que está funcionando, yo a veces me dan ganas de pinchar oblicuos inferiores en formas ya incluso evolucionadas, aunque realmente al final acabo en la cirugía. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias José María. La doctora Rosa Vela es neuróloga, ya os lo he comentado, nos va a hablar sobre usos no oftalmológicos y asociados también al uso de la toxina desde el punto de vista neurológico. Empezamos si consigo ponerlo. Bueno, yo quería empezar agradeciendo al doctor Enrique Chipón su amable invitación para participar en esta mesa, también a la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana y a su presidente, el que haya contado conmigo, por supuesto. Bueno, en un principio, el tema que a mí me toca tratar es otros usos neurooftalmológicos, o mejor dicho, en mi caso, pues craneofaciales, porque de los oftalmológicos habéis hablado prácticamente todos. Lo bueno de hablar casi al final es que muchas de las cosas que yo tenía pensado contar pues ya se han dicho acerca de quién fue el primero que purificó la toxina, que fue Edward Shand en el año 46. Alan Scott, un oftalmólogo como vosotros, pues es el primero que la emplea, ¿no?, en el tratamiento del blefaroespasmo. Y desde el año 89 que se aprueba por primera vez por la FDA, pues hasta la fecha pues tiene más de un centenar de aplicaciones médicas en la actualidad. Estas son los distintos tipos de toxina. Hay más, pero yo creo que los que utilizamos más en el día a día son pues, el Botox, el Dysport y el Neuroblock. Insistir sobre todo en neurología, pues que la toxina botulínica es un tratamiento sintomático, va a ser útil solamente en los músculos inyectados. Esto a nivel facial es como muy fácil de entender porque los músculos son muy pequeñitos, pero realmente cuando hacemos infiltración en espasticidad o en distonías ocupacionales, pues el músculo que nos infiltra pues no se va a ver beneficiado. Ya se ha dicho antes también, la toxina botulínica se reconstituye con suero salino y muy importante pues no agitarla una vez reconstituida pues por el riesgo de que se desnaturalice. Se pueden producir efectos secundarios prácticamente siempre transitorios, especialmente debilidad, pero también puede asociar ocasionalmente efectos sistémicos, como sería boca seca o alteraciones de la acomodación. En general, no es necesario el uso de anestesia, salvo en casos muy concretos. Sí que se suele utilizar el hielo local, es un anestésico débil y permite disminuir los hematomas, y esto es bastante útil cuando hacemos técnica pretarsal en los blefaroespasmos. No es necesario el uso de electromiografía a nivel facial, nosotros por lo menos no lo usamos. Luego, la mejor aguja en región facial pues siempre pues, es una aguja más fina que la de tuberculina y la jeringa de insulina. Y aquí pongo que es recomendable usar guantes, que parece una tontería, pero la verdad que no siempre se hace. Y, por supuesto, pues firmar un consentimiento escrito. Estas serían las distintas agujas, la facial, que sería la primera y es la que se utiliza habitualmente. Entonces ya entrando un poco en materia, pues vamos a hablar del blefaroespasmo, del espasmo hemifacial, de la sialorrea y de la migraña crónica. El blefaroespasmo es una distonía focal, se produce por un cierre bilateral involuntario de los ojos, producido por contracciones espasmódicas pues, de todos los músculos oculares, de los pretarsianos, preseptales y periorbitarios. Y a menudo se acompaña pues, también de otros movimientos distónicos de las cejas y de los músculos paranasales, faciales y peribucales, lo que sería el síndrome de Mage. Es más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo por encima de los 50 años. Y hay muchas cosas o muchos factores que lo pueden desencadenar, sobre todo exposición a la luz brillante, la contaminación, el estrés, etc. La técnica de infiltración, pues la toxina es el tratamiento de elección. La dosis total, según utilicemos Botox o Dysport, son de 20 a 40 unidades de Botox o de 75 a 150 unidades de Dysport, habitualmente a nivel periocular en 4 puntos, que serían los que van apareciendo aquí. La latencia media entre el inicio de la infiltración y el efecto son de 3 a 5 días y la duración del efecto es de 2 a 3 meses. Efectos secundarios en general son leves y suelen desaparecer de forma espontánea en unos 15 días.
y son sobre todo tosis, visión borrosa, lagrimeo, diplopia y hematoma local. El blefaroespasmo, bueno, aquí podemos ver la imagen antes y después de la infiltración. La verdad que parece una patología banal, pero en muchas ocasiones es muy severo y y produce un cierre mantenido de los ojos, dificultando, por supuesto, pues, conducir, leer, ver la televisión, etcétera. Muchas veces el blefaroespasmo puede afectar de forma diferencial las 3 porciones del músculo orbicular de los párpados, y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando se afecta sobre todo la región pretarsiana y hacemos una infiltración periocular, pues vemos que el resultado es insuficiente o muy débil. Y en estos casos, pues bueno, se recomienda técnica pretarsal. Aquí se utiliza menos dosis y, curiosamente, los efectos secundarios son muy leves. Y aquí sí que es verdad que es bastante útil utilizar un poquito de hielo, unos minutos, y es un anestésico bastante bueno. Bueno, el espasmo hemifacial no es algo nuevo. De hecho, aquí en esta foto que he querido poner de un escriba en madera de 3000 años antes de Cristo ya tenía su espasmo hemifacial. Decir que es una contracción unilateral, involuntaria, intermitente de todos los músculos inervados por el nervio facial. En general, lo que se produce es una afectación del músculo orbicular o se inicia por una afectación del músculo orbicular de los párpados y se sigue de una propagación ipsilateral gradual a todos los músculos inervados por el facial, el frontal, el piramidal de la nariz, el elevador del ángulo de la boca, el depresor, el músculo cutáneo del cuello, etcétera. En general se produce por un contacto directo entre el nervio facial y una estructura anatómica ectópica o bien por un proceso patológico, como podría ser un tumor. En estos casos, pues, bueno, siempre un paciente con un espasmo hemifacial se recomienda hacer pues, una resonancia cerebral. También la lesión periférica del nervio facial o la parálisis de ver pues, puede producir un espasmo hemifacial y aquí suele ir asociado con una debilidad ipsilateral. Aquí sería una representación anatómica del nervio facial y vemos que es un nervio pues, que se puede afectar pues, por distintas estructuras. Aquí tenemos un paciente con espasmo hemifacial. El tratamiento de elección es la toxina botulínica tipo A. La dosis total media de 12,5 a 60 unidades si utilizamos Botox y de 10 a 120 unidades si utilizamos Dysport. Lo que se hace sobre todo pues, es una infiltración a nivel periocular. Muchas veces infiltrando solamente la región periocular conseguimos beneficio tanto a nivel superior como inferior del nervio facial. La latencia es de 2 a 6 días, igual que en el blefaroespasmo. La duración media de la eficacia de 10 a 28 semanas. Sí que es verdad que en casos más intensos o de espasmo hemifacial más intenso se necesitan más dosis y también otro efecto que se ve con frecuencia es que con infiltraciones repetidas pues se va consiguiendo como una mejoría o un mantenimiento del efecto más a largo plazo. Y en muchas ocasiones son necesarias las correcciones contralaterales para buscar una asimetría. Aquí podemos ver al paciente antes de la infiltración y después. Con frecuencia se afecta también el músculo cutáneo del cuello. Bueno, esto es relativamente sencillo pues porque se infiltraría pues, en el músculo en los puntos que vemos que están más afectados. Hay otros tratamientos para el espasmo hemifacial. La toxina botulínica no es el único. Se utilizan fármacos. El más útil o el que se ha probado más sería la carbamazepina, pero es un fármaco pues, que hay que titular lento y que tiene bastantes efectos secundarios. Y también la descompresión vascular quirúrgica pues, es bastante exitosa, entre un 80 y un 97%. El problema que tiene es que hasta en un 25% de los casos recidiva y entonces en estos casos pues, hay que recurrir a una segunda cirugía o bien a infiltración con toxina, con lo cual pues, a fecha de hoy la toxina botulínica es el tratamiento de elección. Bueno, la sialorrea es una producción excesiva de saliva o bien una dificultad pues, para tragarte tu propia saliva. Las entidades clínicas que pueden cursar con producción de sialorrea o con una sialorrea importante, invalidante, pues son sobre todo el Parkinson y el parkinsonismo, la ELA, la miopatía, el ictus y la parálisis cerebral. Muchas aportaciones bibliográficas al respecto, hablando de la eficacia de la toxina en el tratamiento de la sialorrea. El método de tratamiento es relativamente sencillo. Se hace una infiltración 2-3 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula. Se hace una punción externa o se puede hacer una vía de abordaje doble, externa o bien interna próxima al esteno. En caso de resultado insuficiente, pues se infiltran las glándulas submandibulares. Es decir, siempre empezamos por la parótida y si no es suficiente, pues combinamos. Aquí sería la vía de abordaje interno.
las dosis de las distintas toxinas, por si alguien se anima a ponerlo. Los resultados son, bueno, la latencia del efecto tarda 7-10 días. Hay pacientes que precisan la infiltración conjunta de las glándulas submandibulares, como he dicho antes. En general no hay efectos adversos destacables, hematoma en el lugar de la infiltración y la duración del efecto pues, es de 12 a 16 semanas. Vale, ya para finalizar, tocamos el tema de la migraña crónica. Igual que en el caso anterior, pues muchas aportaciones bibliográficas que hablan de la utilidad de la toxina en el tratamiento. Lo primero bueno, que hay que saber es que es una migraña crónica, bueno, decir que es la complicación más frecuente de las migrañas. Pese a eso, este término pues, se introdujo en el año 2004, es decir, relativamente reciente. Y por migraña crónica pues, se entiende aquella cefalea que se sufre durante más de 15 días al mes con rasgos claramente migrañosos en al menos 8 de los días que se tiene dolor. Aunque hay utilizamos muchos tratamientos, muchos fármacos como tratamiento preventivo para las migrañas, realmente solamente hay un estudio con un fármaco en el que se hizo un estudio bien controlado y diseñado, que fue con el topiramato. El topiramato es un fármaco que clásicamente se utiliza para la epilepsia. Con todo y con eso, tanto utilizado de forma aislada como combinado con otros, como la amitriptilina, pues la eficacia igualmente sigue siendo modesta. Es por esto pues, que se necesita de otros fármacos útiles. Bueno, como muchas cosas en medicina, el descubrimiento de la eficacia de la toxina pues, fue también de forma fortuita. Fue en el año 91, William Binder, que observó que las personas con migraña, pues, al recibir las inyecciones de toxina por motivos estéticos, pues, experimentaban mejoras significativas en los síntomas de cefalea. Hay resultados de ensayo multicéntrico abierto que indican que produce un alivio relevante de la migraña, y casi todos los estudios publicados hasta la fecha pues, se han hecho con la toxina comercializada con el nombre de Botos. El mecanismo de acción, bueno, parece que son varios los mecanismos implicados en la mejora del dolor de cabeza. Parece que en la migraña crónica hay una contracción mantenida de la musculatura pericraneal, y parece que la reducción de esta contracción por el efecto de la toxina pues, actúa como como beneficio en la cefalea. También la toxina bloquea la liberación de neurotransmisores implicados en el dolor, como la sustancia P, el glutamato y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Tiene también otro efecto, que es que bloquea las terminaciones periféricas de las neuronas aferentes primarias, inhibiendo la inflamación neurogénica. Y también tiene, de forma indirecta, inhibir la sensibilización central, incluida la de las neuronas del sistema trigémino vascular, que parece que influye en la cronificación de las migrañas. La técnica de aplicación, las dosis recomendadas son de 155 unidades, inyecciones de 5 unidades en cada punto en 31 sitios diferentes, se distribuye entre 7 áreas musculares específicas de la cabeza y cuello. La dilución empleada ha sido de 5 unidades por cada 0,1 mililitro, y la frecuencia recomendada para la administración es de 12 semanas. Estos serían los puntos donde se suele infiltrar la toxina. Tenemos el corrugador, que serían 5 unidades en cada lado, procerus, solamente un punto, en el frontal 20 unidades en cada lado, occipital, paraespinal cervical, en el trapecio, y a nivel temporal, que como veis también son en 4 puntos, 5 unidades en cada uno de ellos. Efectos secundarios se han comunicado muy pocos: dolor en un 8,7% de los casos, debilidad muscular en un 5,3%. En general los efectos secundarios pues, son leves, de leves a moderados, y la resolución se produce de manera espontánea. Entonces podemos decir que la toxina es un tratamiento eficaz para la migraña crónica, disminuye el número y la intensidad de las cefaleas y produce una reducción del consumo de fármacos para las crisis. Es seguro y bien tolerado, y es eficaz en todas las formas de migraña crónica y migraña por abuso de analgesia. Y con esto, pues, muchas gracias. Gracias, Rosa. Bueno, la doctora León nos va a comentar ahora aspectos de la toxina en cosmética periocular.
Buenos días, soy Gala León, soy médico oftalmólogo del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy y también trabajo en la clínica oftálica. Y voy a hablaros o daros unas nociones de cómo usar la toxina botulínica para su uso cosmético, que es actualmente tan famoso. Sabemos que la toxina botulínica es una sustancia que actúa a nivel de la placa neuromuscular bloqueando la liberación de acetilcolina. Esto da lugar a una parálisis de las fibras musculares y si la parálisis es controlada puede tener efectos beneficiosos tanto terapéuticos como estéticos. Para entender cómo funciona y cómo la podemos utilizar, debemos conocer los músculos de la cara, sobre todo los del tercio superior de la cara, que son los que más nos interesan a nosotros como oftalmólogos. Fundamentalmente el frontal. No hay ningún puntero láser, ¿verdad? En la sala no. El frontal, el procerus o piramidal, que es el que está justo encima de la nariz, el corrugador, que es este músculo diagonal que va por debajo del músculo frontal, y el orbicular de los ojos. La aplicación cosmética de la toxina botulínica y la aceptada en nuestro país es el uso de la toxina para tratar las arrugas glabelares. El resto de usos cosméticos realmente no están aceptados legalmente, pero sí que se utilizan de manera muy extendida, como son, por ejemplo, el tratamiento de las arrugas hiperdinámicas en frente y patas de gallo, la tosis de la ceja y la retracción palpebral en caso de orbitopatía tiroidea. Todos conocemos el producto Botox comercializado por Allergan, disponemos de él en todos nuestros hospitales de la Seguridad Social y estamos familiarizados con su utilización. El Botox lo comercializan en viales de 50, 100 y 200 unidades y aquí tengo la tabla que viene en la ficha técnica de Botox de cómo diluir cada uno de los viales. Por ejemplo, si usamos un vial de 100 unidades, que es el que más habitualmente usamos, por ejemplo, para el tratamiento del blefarospasmo, si lo diluimos en 2 mililitros, obtenemos una dosis resultante en 0,1 mililitro, que sería la primera rayita de la jeringa de insulina, de 5 unidades. Es decir, cada vez que inyectemos hasta la primera rayita, estaremos inyectando una dosis en ese punto de 5 unidades de toxina botulínica. El Vistabel es la forma del mismo laboratorio Allergan para su comercialización de la toxina botulínica para uso estético. Es exactamente lo mismo que el Botox y lo único que cambia es la etiqueta del envase. Entonces, lo que aconseja la ficha técnica del Vistabel es diluir el Vistabel según sea de 50 unidades o de 100 unidades, pues si es de 50 unidades en 1,25 mililitros y si es de 100 unidades en 2,5 mililitros. Y aconsejan, justamente es el dibujo de la ficha técnica, administrar 0,1 mililitros de disolución, es decir, 4 unidades en cada punto de inyección marcado, es decir, un punto de inyección en el procerus y 2 en el corrugador. Podemos observar que lo único que nos indica la ficha técnica es cómo tratar las arrugas glabelares, porque el resto de usos no están aceptados. También podemos usar el azalure. En el caso del azalure, los viales son de 125 unidades y lo que aconseja la ficha técnica sería diluirlos en 0,63 mililitros, obteniendo una dosis resultante de 10 unidades cada 0,05 mililitros. Es decir, nos aconsejan inyectar la mitad de volumen que el Vistabel. Si en lugar de en 0,63 mililitros lo diluimos en el doble, es decir, exactamente lo que usamos para diluir el Vistabel, que es 1,25, pues obtendríamos las 10 unidades que nos aconsejan por cada punto en 0,1 mililitros. Entonces estaríamos inyectando el mismo volumen si inyectamos tanto azalure como Vistabel. Eso estaría bien para no liarse si usamos los dos tipos de medicamento.
Cuando evaluamos al paciente, lo primero que debemos de saber es la demanda subjetiva del paciente, qué es lo que nos está pidiendo este paciente, porque la mayoría de los pacientes no sabe en qué consiste el tratamiento de toxina botulínica. Pueden pensarse que es, por ejemplo, un relleno, entonces hay que explicarles muy bien en qué consiste y para qué vale. Y debemos de identificar los rasgos morfológicos que pueden ser mejorados mediante este tratamiento y los rasgos que no pueden ser mejorados y precisan de otro tipo de tratamiento o realmente no existe tratamiento para arreglarlos. La historia clínica completa pues, la realizaríamos también preguntándole sobre otros tratamientos cosméticos que se haya podido utilizar el paciente y preguntándoles también si tienen síntomas de ojo seco, porque el ojo seco al debilitar el orbicular puede empeorar. Lo primero que hacemos es colocar al paciente en posición vertical, sobre todo al principio cuando empezamos a hacer este tipo de tratamientos, colocamos al paciente en posición vertical, tomamos fotos y marcamos las líneas resultantes de la contracción muscular. Y las inyecciones las vamos a realizar entre estas líneas. A continuación reconstituimos el producto con suero fisiológico a 0,9. Entonces, en la primera batea vemos lo que yo, por ejemplo, uso para reconstituir el producto. Una jeringa de 2,5 mililitros, una ampolla de suero fisiológico al 0,9, una aguja de 23 Gs. Tomamos, por ejemplo, en el caso de Vistabel, tomamos 1,25 mililitros y lo inyectamos dentro del vial y a continuación extraemos ya para la inyección con una jeringa de insulina el volumen que nosotros pretendamos inyectar a ese paciente en concreto y procedemos a las inyecciones con una aguja de 30 Gs. Estos son de nuevo los dos productos que yo uso, aunque hay más, que yo uso para el tratamiento con toxina botulínica para uso cosmético, el Azalure y el Vistabel. Podemos usar una crema anestésica 30 minutos antes de la inyección. Yo no lo hago porque no es una técnica muy dolorosa y el paciente normalmente no necesita ningún tipo de anestésico. Si se usan antisépticos, hay que marcar las líneas de expresión e inyectar el producto entre líneas. Debemos inyectar la toxina en el vientre muscular y en caso de músculos gruesos, como por ejemplo el procerus, corrugador y frontal, la inyección debe ser más profunda y más perpendicular a la piel. En caso de músculos no tan potentes y más finos, como es el caso del orbicular, las inyecciones pueden ser más tangenciales y más superficiales. Podemos decir que hay 4 músculos responsables de las arrugas del tercio superior facial, que es el frontal, el orbicular, el corrugador y el procerus, y cada uno es diferente en cuanto a grosor y potencia. Y por tanto, eso es importante para determinar la dosis necesaria de toxina para conseguir una quimiodenervación. Nos podemos encontrar con procerus muy potentes que se ven a simple vista, hipertrofiados, que necesitan menos dosis para la quimiodenervación que, por ejemplo, un músculo orbicular. También hay que diferenciar en el paciente en caso de que se trate de un hombre o una mujer. Para los hombres siempre vamos a necesitar más dosis para obtener el efecto deseado con el tratamiento. Debe individualizarse la planificación del tratamiento según los diferentes músculos. Como he dicho antes, hay pacientes que tienen más hipertrofiados, por ejemplo, en el caso de la glabela, los músculos están más hipertrofiados que en otros pacientes y, por tanto, debemos ir regulando la dosis. Y las fichas técnicas nos pueden dar una referencia a las 2 fichas técnicas que os he mostrado con los esquemas de tratamiento y las dosis recomendadas pueden ser una referencia, pero nunca los puedes usar como un estándar de tratamiento. El tratamiento lo tenemos que individualizar para cada paciente, porque también los gustos de los pacientes pueden ser distintos.
Entonces, recomendamos realizar esquemas en la historia clínica. Aquí, por ejemplo, os muestro un esquema que hice yo justamente antes de ayer. Yo normalmente empiezo por dosis suaves, porque siempre a la semana podemos hacer un retoque, pero si ponemos exageramos la quimiodenervación, lo mismo el paciente no está a su gusto. De esa manera, el paciente a la semana puede venir y decirnos, pues mira, quiero la frente planchada, no quiero que se me mueva nada. O puede decir, déjamelo así, o no sé. Podemos ir regulando un poquito el tratamiento. Una vez que tengamos el tratamiento con los gustos del paciente, pues podemos repetir el protocolo a los 3 meses cuando vuelva que se le haya pasado el efecto de la toxina. Vamos a hablar ya de cada músculo por separado, entrando un poquito más en detalle. El músculo frontal se origina en la sutura coronal y desciende sobre el periósteo del hueso frontal hasta insertarse en la dermis de la ceja. Existen 2 variantes de músculo frontal, uno único y extenso, y 2 bandas laterales con una separación central. Esto es importante porque la morfología de las arrugas de la frente pueden estar influidos por esta variante, puesto que los pacientes de esta última variante van a tener unas líneas paralelas encima de cada ceja con una zona lisa en la parte central. Los 2,5 y 4 centímetros inferiores del músculo frontal son responsables de la elevación de las cejas. Por tanto, las inyecciones que realicemos debemos hacerlas en los 2/3 superiores del músculo frontal, evitando al menos el centímetro y medio por encima de la ceja, porque podemos provocar una ptosis de la ceja. Las complicaciones del tratamiento del músculo frontal, pues como hemos dicho, es la ptosis de la ceja. Si aplicamos los puntos de inyección demasiado bajos, el arqueamiento excesivo de la porción lateral de la ceja, que las llamadas cejas de Joker, que es cuando tratamos mucho la zona central y la zona lateral la dejamos sin tratar, con lo cual cae toda la frente en la zona central y en cambio la ceja se levanta. Y la ptosis palpebral. La ptosis palpebral, en el caso de este tratamiento, puede deberse a 2 motivos. Puede existir una ptosis previa, como por ejemplo en el caso de ptosis mecánicas por una dermatocalasia, que está compensada con la ceja. Los pacientes, muchos de ellos, hacen como cuando tratamos una suspensión al frontal, levantar las cejas para poder abrir los ojos. Entonces, si nosotros bloqueamos esa acción del frontal, el paciente te viene y te dice que no puede abrir el ojo. Que eso a mí no me ha pasado, pero sí me lo han contado que les ha pasado a otros. También puede producirse una ptosis por una difusión de toxina hacia el elevador del párpado superior. Este tipo de complicación se puede tratar con colirios alfa-adrenérgicos como la fenilefrina o la paraclonidina. El músculo procerus se origina en el periósteo de la porción inferior de los huesos propios de la nariz y asciende por la parte central del puente. Se inserta en la región interciliar y en la dermis de la porción media de la frente. Es un músculo cuyas fibras están en dirección vertical y por tanto es responsable de arrugas horizontales en el entrecejo. El músculo corrugador, que es ese diagonal, se origina en la cresta supraorbitaria medial del hueso frontal y asciende de forma oblicua hacia la porción media de la ceja. Está en plano más profundo a nivel central y luego se vuelve más superficial a nivel lateral. Y como tiene las fibras distribuidas así casi horizontales, pues su contracción produce las arrugas verticales interciliares. El músculo orbicular se divide en 3 porciones, la preseptal, la pretarsal y la orbitaria, y es un músculo superficial y muy ligado a la dermis. La porción pretarsal y preseptal forman en las porciones extremas los tendones cantales lateral y medial, y la porción orbitaria rodea el área periocular. Su contracción provoca el cierre palpebral y el descenso de la ceja, aunque en la porción más lateral e inferior actúa como un músculo elevador accesorio de la mejilla.
La porción lateral del orbicular es responsable de la aparición de las arrugas perioculares laterales en forma de abanico o patas de gallo. Y justamente pinchando en la zona lateral del orbicular es como vamos a intentar bloquearlas. Las inyecciones en la zona del orbicular deben de ser más superficiales. Porque además este músculo está muy vascularizado y se pueden producir hematomas. Se realizan entre 2 o 4 puntos de inyección de manera variable según el patrón de arrugas existente en cada paciente. Hay que realizar las inyecciones por fuera del reborde orbitario para intentar evitar que no haya difusión del fármaco a nivel intraorbitario que nos dé una tosis o una diplopia. Y no se debe inyectar la toxina con un paciente sonriendo porque se puede afectar el músculo cigomático y provocar una tosis del labio superior. Es decir, les hacemos sonreír para marcar las arrugas, pero luego que se queden serios. Es frecuente la aparición de hematomas, ya que el orbicular está muy vascularizado y puede aparecer lagoftalmos con empeoramiento de los síntomas de sequedad ocular. También puede producir tosis y diplopia por difusión intraorbitaria de la toxina. Otro uso estético de la toxina botulínica es el tratamiento de la tosis de la ceja. Lo que hacemos con la toxina es debilitar los músculos protractores. Al debilitar el músculo procerus y corrugador, lo que haremos es elevar la porción central y media de la ceja. Y al debilitar la porción orbitaria lateral del orbicular, se elevará la cola de la ceja. El debilitamiento de todos estos músculos protractores hace también que aumente el tono del músculo retractor, que es el músculo frontal. Y de esta manera producimos una tracción directa sobre la ceja. Otro tratamiento, que es entre tratamiento médico y estético, es el uso de la toxina botulínica para el tratamiento de la retracción palpebral en caso de orbitopatía tiroidea. La aplicación puede ser transcutánea o subconjuntival por encima del borde superior del tarso. Y esto va a provocar un debilitamiento del músculo de Müller, que es justamente el responsable de la retracción palpebral en esta patología. Es una alternativa a la müllerectomía, que ya es una cirugía con efectos definitivos, sobre todo en una orbitopatía activa en la que no hay una estabilidad hormonal. Algunos autores defienden que incluso se puede llegar a tener efectos permanentes con la toxina de esta patología porque la toxina consigue limitar, en cierto modo, la fibrosis del músculo. Después, una vez tratado al paciente, se le recomienda evitar exposiciones a fuentes de calor, evitar tumbarse y manipular la zona de inyección para evitar la difusión de la toxina. Por tanto, los párpados y la zona periocular ocupan una gran superficie de la cara, por lo que son muy importantes a nivel estético. Además, en una conversación nosotros miramos a los ojos y ocupa nuestro campo de visión y es importante a nivel estético que la zona periocular esté bien. El tratamiento de esta zona mediante toxina botulínica puede ayudar a obtener un aspecto más armonioso, joven y descansado del paciente, pero no debemos perder de vista que nuestra prioridad como oftalmólogos es proteger siempre la integridad del globo ocular. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. La verdad es que creo que ha habido bastante nivel tóxico. ¿Tenéis alguna pregunta en el auditorio? Para las parálisis del cuarto, del sexto, tratamiento del nistagmus, con toxina, cosmética, migraña. Os lo sabéis todo. Bueno, yo quería comentar una cosa a propósito de una cosa que ha comentado Honorio, que no hay casos descritos de problemas al inyectar intraocularmente la toxina. No estarán descritos, pero yo los he visto. Entonces, yo he visto una inyección intraocular de toxina botulínica. No sé si por la toxina botulínica o por la inyección.
pero hubo un DR, hubo que hacer, descrito en bibliografía no estará, porque quien lo hizo no lo publicó, pero yo lo he visto. Entonces, quiero decir que a lo mejor esas cosas no se publican y por eso no está descrita, pero vamos, mejor no inyectarlo, ¿vale? Bueno, si no tenéis ninguna pregunta sobre la mesa, el presidente de la sociedad hemos estado un poco, aparte de la mesa, un poco de chateo, la SOC, la Junta, y bueno, creo que es una mesa que ha quedado un poquito deslucida porque tanto el doctor Rodríguez se ha preparado sus vídeos, yo me he preparado los míos, la doctora Vela, es decir, los vídeos eran una parte importante de esta mesa. No se ha podido ver ninguno. Entonces queremos disculparnos con los asistentes por la parte que nos toca, con los ponentes que se los han currado y no han podido presentarlos, lo cual realmente es una falta de respeto hacia ellos, pero bueno, que acepten nuestras disculpas, igual que el auditorio, que bueno, que intentaremos, si estuviera aquí Pablo Iglesias, diría que depuraremos responsabilidades. Gracias a todos por vuestra asistencia y continuamos, creo que con la mesa de glaucoma.